Nos vamos a enfocar en la clase de hoy en terminar de comprender todo lo que son los marcos normativos que tienen por programa relacionado con toda la gobernanza de los datos. Si, como decíamos ayer, la idea principal es que para poder tomar decisiones yo necesito que el conjunto de datos sobre los cuales quiero tomar decisiones o quiero predecir comportamiento sea el correcto, necesito, de vuelta, de forma indirecta, que todos los elementos, tanto técnicos como funcionales, que las organizaciones tienen, funcionen de manera correcta, y ese funcionamiento de la manera correcta va a permitir asegurar que los datos estén disponibles, que estén accesibles y que sean utilizados para una correcta toma de decisiones. Nuevamente, hay que tener en cuenta que yo lo que quiero es tener datos para poder tomar decisiones. Nada me obliga a seguir en forma ciega las decisiones que las tecnologías me estén ofreciendo, o incluso teniendo toda esa información, así todo, tomar malas decisiones. De modo tal de que eh, lo que necesito es mejorar la calidad de las decisiones, más allá de después tome buenas o malas decisiones. Así que, sin mayor cantidad de preámbulos, eh, nos vamos a enfocar en lo que es gobierno corporativo, hablar de el acceso basado en roles, pero tenemos que comenzar con un concepto que es pregunta de examen, que es mínima exposición y mínimos privilegios en el acceso a los sistemas de información. ¿Qué significa esto de mínima exposición y mínimos privilegios? Significa que yo, a los efectos de asegurar la calidad de la información de los sistemas, la seguridad de los datos que esos sistemas mantengan, necesito asegurarme que todos los que estén utilizando el sistema vean lo mínimo indispensable para el desarrollo de su trabajo. Esto va a redundar en lo que ponemos de este lado, que son menores riesgos, y a su vez que dentro de los sistemas de información, que cada uno vea los permisos necesarios, de modo tal de que se pueda tener mayor cantidad de control. Esto tiene una doble mirada. La doble mirada es bastante simple en principio. Yo no debería, en términos claros, permitir el acceso a sistemas, a recursos o a datos a aquellas personas que no lo necesiten. Va de vuelta. No debería permitir el acceso a sistemas, recursos o datos a aquellas personas que no lo necesiten, porque si no forman parte de los datos necesarios o los recursos necesarios para desarrollar su tarea, yo no les debería permitir el acceso. Esto es el concepto que se engloba bajo la mínima exposición. Ejemplo, veámoslo focalizado físicamente en el ambiente de la facultad. Todos nosotros podemos ir al departamento de tesorería de la facultad, pero ninguno de nosotros, excepto que sea empleado de la tesorería de la facultad, va a poder ingresar en eso que unos días más vamos a llamar ambiente de control. No va a poder ingresar a la parte privada de la tesorería. A tal punto, y de acuerdo a la complejidad de el negocio de la tecnología involucrada, cuando van a tesorería, ustedes se encuentran con un vidrio blindado donde interactúan a través de un micrófono. Claramente ven a la persona que está del otro lado, como me están viendo a mí, en este caso con la grabación. Ustedes van a estar viendo una persona, pero no tienen la proximidad ni la posibilidad de, por ese punto de contacto, la visualización, de, vamos a llamarlo así, meterse en la tesorería porque está cerrado el acceso. Esto implica que los empleados de tesorería van a poder ingresar en la tesorería, y todos aquellos que no son de la tesorería, aún así siendo empleados de cualquiera de las otras áreas de la facultad, tienen la mínima exposición. Y la mínima exposición es entrar si trabajás contra una ventanilla o interactuás con una ventanilla, pero de ninguna forma te podés meter en la parte de la tesorería. Esto termina redundando en que hay menos riesgos. Y cuando digo que hay menos riesgos, significa que todas aquellas cosas que forman parte privada de los sistemas de información o de las tecnologías, de vuelta, están ocultas. Los datos que esas tecnologías manejan están protegidos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que verme expuesto o tengo que interactuar con esos datos que son privativos de los sistemas de información. Ahora, dicho esto,
nadie debería acceder a sistemas o a tecnologías que no necesite para su trabajo o desempeñar sus tareas, está el otro camino que es el de los mínimos privilegios. ¿Qué significa esto de los mínimos privilegios? Que dentro de las tecnologías que esas personas tengan que utilizar o de esos sistemas que tienen que, con los cuales tienen que interactuar, tiene que haber únicamente los permisos necesarios para desarrollar su tarea, los accesos tienen que estar limitados, y es acá donde empieza lo que se llama el RBAC, el airbag, que es específicamente la definición de los perfiles y los roles. Este conjunto de mínima exposición y mínimos privilegios termina redundando en lo que vamos a llamar la seguridad y la eficiencia. ¿Por qué? Porque al haber menos visibilidad de los datos y a tener accesos restringidos, termino obteniendo mayor nivel de protección. De vuelta, pregunta de examen. Hay que entender que no todos van a poder acceder a los mismos servicios, a los mismos recursos, a los mismos datos, porque únicamente tienen que acceder a lo mínimo necesario. Ustedes van a poder acceder a Miecon al igual que yo. Yo voy a poder ver Miecon al igual que ustedes como estudiante, pero voy a tener una pestaña adicional habilitada que va a ser Miecon en el caso de ser docente. La titular de nuestra cátedra, Alejandra, lo que va a tener es una pestaña adicional donde no solamente va a ver sus datos como estudiante, porque también es graduada de nuestra casa, sus datos en los cursos en los cuales ella es docente de grado, sino que también va a tener una pestaña adicional que yo no veo y que ustedes tampoco, por esto de la mínima exposición y los mínimos privilegios, porque ella, en el caso de ser titular de cátedra, tiene que tener acceso a todos los cursos que forman parte de su cátedra. De idéntica forma, yo no soy docente en posgrado, pero si fuera docente de posgrado, me aparecería una pestaña adicional que me dice docente de posgrado. Esta, este trabajo conjunto entre la mínima exposición y los mínimos privilegios termina brindando seguridad y eficiencia en todo lo que sea el acceso a las tecnologías. Eh, Acá está el desarrollo, pero con que se entienda la lógica de todo esto es mucho más que suficiente en este caso. Así que tenemos que hablar ahora de los perfiles, para aclararlo, los usuarios, los roles y los perfiles de acceso que tienen las personas dentro de los sistemas de información. ¿Qué significa esto de los perfiles, los roles y el acceso que las personas o los sistemas tienen dentro de las tecnologías? Bueno, cuando hablamos de la gobernanza de datos, un pilar fundamental es la seguridad de las tecnologías de la información. Esto va a implicar, entre tantas cosas, que, como decía hace unos minutos, no todo el mundo puede acceder a ver todo lo que los sistemas tienen, principalmente porque tiene que haber, como se ve de este lado, separación de funciones. Esto va a implicar que no todas las personas pueden hacer lo mismo. Esto es llevar a la práctica, tecnología mediante, y esto se ve mucho más simplificado, llevar a la práctica la separación de funciones, la segregación de funciones, los controles por oposición, los controles por supervisión, que seguramente han visto o verán en sistemas administrativos. Eh, una cosa que no tienen que perder de vista es que funcionalmente las organizaciones tienen que hacer esto independientemente de que tengan tecnología desarrollada a tal efecto. Esto quiere decir que la separación de funciones es una tarea rutinaria, recurrente de los controles en las organizaciones que ahora por el uso, llamémosle, masivo de las tecnologías de la información, esa separación de funciones ahora se ve dentro de las tecnologías de la información. Esto de lo que es el RBAC, que es el control de acceso basado en roles, significa que yo voy a tener que definir algunas cosas que tenemos que empezar a comprender desde el día de hoy. Una cosa son los usuarios. Toda persona que use determinada tecnología tiene un usuario. Esto, llevado a la práctica, significa que ustedes y yo entramos con nuestro DNI en Miecon y ese es un usuario que, una vez que el sistema me identificó, recuerden lo mismo que pasaba cuando hablábamos de comercio electrónico, de que yo tenía que identificar el usuario para hacerle ofertas. Bueno, acá cuando yo identifico un usuario, sé
qué opciones de menú le pongo a disposición. Vamos a verlo así para visualizarlo. Entonces, todos van a tener un usuario dentro de una determinada plataforma tecnológica. Sea esa plataforma tecnológica el SharePoint que tenemos en Miecon o el sistema tecnológico más avanzado y más desarrollado, no sé, de la NASA. Cada una de las personas va a tener un usuario con el cual va a poder ingresar al sistema. Ahora, adentro de ese sistema, todos tenemos roles diferenciales. El que es estudiante tiene un rol como estudiante, el que es docente tiene un rol como docente, el que es secretario académico tiene un rol como secretario académico, el que es decano tiene un rol como decano, de modo tal de que todos tenemos el mismo usuario, y esto que quede claro, porque por ahí uno piensa que tocan sistemas distintos, el secretario académico, el secretario de administración, el decano, todos entran en NIECON. Claramente no ven lo mismo que vemos estudiantes o docentes o titulares de cátedra. Van a haber diferentes configuraciones. Y esto empecemos a visualizarlo de esta forma. Todos tenemos un usuario, sea titular de, sea persona individual, sea el docente a cargo del curso, sea la titular de cátedra, o sea la directora del departamento, o sea el titular de la carrera, el director de la carrera. 5 personas que se fijan en lo que ven adentro del MIECON y tienen el mismo usuario. Cuando uno ocupe un rol de secretario académico, se le abrirán los permisos que están relacionados con ser secretario académico. Esto, en términos generales, significa que para que lo visualicemos. Ustedes y yo vemos nuestra pestaña de roles como yo graduado, ustedes aún estudiantes, dentro de MIECON. Pero todos ingresamos con el DNI y la contraseña que hemos puesto a tal efecto. Ahora, en el caso mío, a diferencia de lo que pasa con ustedes, excepto que alguno de ustedes me diga, mira, yo soy ayudante en tal materia, con lo cual esto que yo voy a decir, que lo veo yo, también lo van a ver ustedes, no para hacer lo mismo, no para hacer lo mismo, pero si alguno de nosotros, en el caso mío, es docente a cargo de un curso, lo que va a hacer el sistema es mostrarle las cosas que tiene como usuario, al igual que todos ustedes como usuario estudiante, me refiero, y va a abrir una pestaña que me va a decir a mí que estoy como docente a cargo del curso. Fíjense la doble mirada de estos datos. Mientras que yo voy a poder ver todos los datos de ustedes, DNI, registro, nombre y apellido, y ahí se terminó, no puedo ni acceder al correo electrónico, no puedo acceder a la cantidad de materias pendientes de cursar, ustedes van a poder ingresar, de la misma forma que puedo ingresar yo como estudiante, para ver el contenido de los datos personales, porque nosotros, cada uno de nosotros, personas, somos titulares de nuestros propios datos. Entonces, yo puedo ver mi grado de avance de la carrera, puedo ver mi promedio académico, puedo ver las materias pendientes de cursar, puedo ver, no sé, todas las notificaciones que estén a través de mi icon. Bueno, el usuario lo tenemos todos. Ahora, el rol es distinto. Eso implica que dentro de los sistemas de información, aún así teniendo el mismo rol, yo no tengo el mismo tipo de permisos. ¿Por qué? Y lo voy a comparar porque esto pasa con la titular de nuestra cátedra, Alejandra Regueiro Pérez. ¿Por qué? Aníbal y Alejandra son usuarios del sistema Miecon. Ustedes también. Ambos, Aníbal y Alejandra, estamos a cargo de un curso. Yo en este caso de dos, ella está a cargo de otro. Con lo cual tenemos el mismo rol. Ahora, como ella es superior mía en este caso, ella además de ver los datos de su propio curso, también puede, ver, modificar y editar los datos de su propio curso, puede ver el contenido de los cursos y los estudiantes que están en mi curso. Esto implica que, para que lo veamos, el único que puede pasar las notas de el fin de la cursada en mi curso soy yo. Obviamente, toquemos madera, me llego a morir, alguien las va a cargar las notas. Pero lo que voy es que el único que está autorizado para ver las notas de mi curso y cargar las notas de mi curso soy yo. La titular de cátedra va a poder ver y cargar los de su curso, el curso de ella, pero además va a poder ver lo que yo voy cargando en mi curso. Si esto lo extrapolo a un nivel superior, Cecilia Oriolo, la titular del Departamento de Sistemas, puede ver todos los cursos de todas las cátedras del Departamento de Sistemas, además de los cursos en los cuales ella es la docente a cargo, con lo cual
Cecilia, Alejandra y Aníbal, los tres tenemos el mismo rol docente en el curso a cargo, pero la titular de cátedra ve todos los cursos que dependen de ella y la titular del departamento ve todas las cátedras y todos los cursos, con lo cual esto es una cascada de información. Si vamos a la secretaría académica, el secretario académico puede ver a través de MIECON todos los cursos de todos los departamentos, de todas las cátedras, de todas las modalidades. ¿Por qué es esto? Bueno, porque su rol de secretario académico implica que, en caso de necesitarlo, puede acceder a ver el contenido de cada una de las cátedras y de cada uno de los cursos. Esta lógica de separar por un lado el control de acceso va de la mano del mínimo privilegio que mencionamos de este lado. Yo necesito hacer la adecuada separación de funciones. Y esto, en definitiva, va a terminar redundando en que yo tengo que pensar los usuarios que acceden a un sistema de información, los roles que pueden tener estos usuarios en los sistemas de información y adicionalmente los permisos que le voy a dar. Y esto veámoslo en una organización que tiene muchas sucursales. Si lo pienso en una organización que tiene muchas sucursales, pensemos en un banco, pensemos en una Pharmacity, pensemos en un Café Martínez y demás, el supervisor de Café Martínez va a poder ver todo lo que ocurra en la sucursal en la cual él está a cargo. Por más que tenga el mismo rol que el supervisor del Café Martínez que está a 5 o 6 cuadras. Con lo cual, en esto, el acceso que va a poder ver va a estar específicamente relacionado con los datos que forman parte de su área de responsabilidad. Esto de asignar usuarios, roles y permisos es, por un lado, estandarizar las funciones, cuanto más estándar, más fácil de controlar, pero tengo que tener en cuenta que las tengo que segmentar de acuerdo al área de responsabilidad. Por ejemplo, de los 3 cursos que estamos en el intensivo, Fabián Famá y yo en 2, cada uno, él y yo, tenemos el acceso para ser el docente a cargo. Solo que él es el responsable de cargar las notas en el curso de él, yo soy el responsable de cargar las notas en mi curso. Yo no puedo ver la cantidad ni los inscriptos de estudiantes, por más que charlamos y ya lo sé, que están en el curso de él, y él no puede ver, aunque ya lo hemos charlado, como dije, no puede ver los estudiantes que están inscritos en mi curso. Esto es un tema de perfiles que son idénticos en términos generales, pero que en definitiva cada uno tiene injerencia y responsabilidad sobre su propia área de acceso. ¿Qué necesito tener en cuenta? El primer elemento que tengo que tener en cuenta es, al asignar los perfiles y los roles, no es una decisión puramente administrativa, sino que en este caso está complementada por una decisión técnica y una decisión de seguridad. Esto significa que, y acá márquenselo porque esto va a pasar más allá de esta asignatura en sus próximos años de vida profesional. Cuando estamos hablando de los perfiles de acceso y demás, hay que combatir, y acá es el problema que lo voy a abordar cuando hablemos del problema de la seguridad, hay que combatir el copiar la misma funcionalidad de una persona a otra. Ejemplo, supongamos que Aníbal está trabajando en determinado sector y Aníbal decide renunciar. Esto implica que van a tener que reemplazar el usuario de Aníbal por otro usuario distinto de una persona que va a ingresar. Si viene, no sé, María a trabajar al sector, hay que tener en cuenta que una cosa es el usuario de Aníbal y otra cosa es el rol que Aníbal desempeñaba. María va a tener que cumplir el mismo rol que Aníbal, pero no tiene que tener el mismo usuario que Aníbal, no tiene que tener las mismas configuraciones que Aníbal, no tiene que tener los mismos fondos de pantalla que Aníbal, porque a Aníbal le gusta utilizar, ahora que todas las aplicaciones lo permiten prácticamente por defecto, a Aníbal le gustan los temas de color claro y hay otros que le gustan los temas de color oscuro. Y uno que dice con esto, ¿tiene algo que ver? La verdad que no, pero lo que yo visualmente veo es con fondo de pantalla blanco y hay otros que le gustan, probablemente a muchos de ustedes, con fondo de pantalla de color oscuro.
Depende cómo se acostumbren a trabajar. Algunos van a querer fondo claro, otros van a querer fondo oscuro. Cada usuario configura cómo quiere ver las cosas. Entonces, si yo voy a pensar que viene María a reemplazarlo a Aníbal y le voy a decir a la gente tecnológica, agarré el usuario de Aníbal y copiáselo a María, eso es un error. María tiene que tener un usuario, al igual que tiene Aníbal. La configuración de Aníbal es de Aníbal, la configuración de María tiene que ser específicamente planteada para María. Esto que parece normal de que se fue fulanito poner el usuario, en realidad, en la vida real, cuando hablamos de seguridad de tecnologías de información, no debe existir, por más que quizá muchos de ustedes en sus organizaciones se dan cuenta que esos errores, que yo marco como errores, y de hecho son errores, que muchas de estas cosas que estoy diciendo en las organizaciones funcionan como si fuera lo más natural que puede llegar a ocurrir. Y el otro tema es tener en claro de sistemas administrativos segregación de funciones o el segregation of duties. Básicamente, esto es, en forma crítica, evitar que parte de lo que vamos a llamar un circuito o de un determinado proceso sea intervenido por el mismo usuario en diferentes lugares. Y el ejemplo que pongo acá, que es donde se ve más claramente, si yo estoy a cargo de crear, hacer un ABM de proveedores, yo hago el ABM de proveedores, pero nadie, o mejor dicho, yo mismo no debería poder aprobarle un pago a ese proveedor, porque si no estoy ante la potencialidad de, vamos, si cometer un delito o cometer un fraude. Doy de alta a un proveedor, cargo la cuenta del proveedor, hasta ahí es todo responsabilidad mía. Voy al otro lugar y le saco un pago al proveedor y digo, anticipo de gastos o anticipo de compra y le transfiero todo lo que hay en el saldo de la cuenta. Acto seguido, si yo puedo hacer las dos cosas, me puedo dar de alta a mí como proveedor o crear una empresita fantasma como proveedor o poner, no sé, el alias de algún amigo como proveedor, transferirle la plata y cerrar los datos de la transferencia y bloquear al proveedor, de modo tal de que me robé la plata digitalmente hablando y no queda ningún tipo de registro, lo cual es mentiroso porque algún registro siempre va a quedar. Entonces, cuando se habla de separación de funciones es que yo tengo que evitar desde todo punto de vista que el mismo usuario o el mismo rol esté interviniendo en más de una parte del circuito. Puse también otro ejemplo hablando de el acceso basado en la seguridad, específicamente en temas de tecnología. Primero lo quise explicar desde el punto de vista de lo funcional y ahora vamos a la asignación de accesos basada en roles, específicamente con la mirada de la tecnología de la información. ¿Qué significa esto? Primero yo tengo que tener en cuenta que hay tres pilares que tienen que ocurrir. Y acá es muy probable que en la vida profesional después escuchen que más de una persona va a decir que, eh, como si fuera una mala palabra, pero van a decir, son unos burócratas, tardan tanto en hacer este tipo de cosas. Em, la realidad es que estamos tratando de proteger que se cometan delitos, fraudes o simplemente que existan fugas de datos porque la persona no tiene idea de lo que puede estar haciendo. Entonces, hay tres pilares que son técnicos, que quede claro, pero que tienen una mirada funcional que la van a tener que gestionar ustedes. Está más que claro que si alguien tiene que hacer el usuario para que ustedes puedan ingresar en Miecon, es alguien de la facultad. Alguien va a tener que cargar tu número de documento, acuérdense la primera vez que entraron en Miecon, alguien les tiene que haber dado una contraseña que debería ser obligatorio que se cambie en el primer uso. Desconozco si lo están haciendo o no, la verdad. A nosotros, cuando Miecon empezó a funcionar hace unos 15 años atrás, más o menos, nos dieron a todos esto y nos lo hicieron cambiar en forma automática. Pero bueno, básicamente te dan un usuario que sabes que es tu número de documento, probablemente te pongan una contraseña que es la misma para todo el mundo, pero cuando vos metés número de documento y contraseña, te obliga a que la cambies. Pero independientemente de eso, que es absolutamente técnico, alguien tiene que hacer la parametría, alguien lo tiene que incorporar, técnicamente hablando, no de la gestión de la información, sino la gestión de las tecnologías de la información.
alguien va a tener que administrativamente decir cómo es la asignación de roles, cómo se autoriza el rol y qué permisos le asigno a ese rol. Técnicamente lo va a hacer alguien. Ahora, funcionalmente, tengo que tener en cuenta que si yo me dedico a gestionar los sistemas de información, soy yo mismo o yo la persona que gestiona las organizaciones la que tiene que indicar qué persona va a hacer cada cosa. La facultad, viendo hacia lo que mencionaba hace unos minutos atrás, la facultad tiene establecidos roles que son genéricos. Esto es, el rol docente, el rol ayudante, el rol titular de cátedra, el rol director de departamento, el rol secretario académico, el rol auxiliar de primera, el rol auxiliar de segunda, el rol JTP, todo de esa forma. Lo único que va a diferir es que alguien, y esto es o el titular del curso o la titular de la cátedra, va a tener que decir fulanito de tal con el usuario tal accede al curso este y este. Por ejemplo, yo me enteré, al igual que ustedes, el número de cursos que tienen mis cursos en la primera cursada regular en San Isidro y Paternal, me enteré cuando se publicó el cuadernillo, porque dijeron, vas a tener el curso tal, tal y tal, hasta ahí ningún problema, pero no sé con qué número de orden van, que son 7, 8 y 9, si no me equivoco. Entonces, el rol es exactamente el mismo, solo que para lo que es el curso de San Isidro, voy a ver el curso de San Isidro, voy a tener que tomar la asistencia en el curso de San Isidro, lo mismo con el curso de la paternal. En San Isidro tengo dos, pero voy a tener que tomar todo por separado. Esta asignación de los roles técnicos tienen que tener una mirada funcional. Y acá digo lo que corresponde académicamente, profesionalmente, entre nos, hagan lo que quieran, a mí no me va la vida en este tipo de cosas. No me afecta en lo más mínimo. Profesionalmente deberían hacer las cosas en forma correcta. Ahora, he estado en organizaciones que me decían clonale, te hacen un clon, clonale el rol de fulanito y dáselo a menganito. Che, pero esto no es correcto, lo tenemos que hacer en forma rápida. Y de hecho, más de una vez he tenido que tomar ese tipo de cosas. Y mira, hacerlo de esta forma. Otro rol, pero lo dejo para cuando hablemos a partir de la semana que viene de la gestión de los proyectos de tecnología, otro rol no menor y a la vez un error no menor es cuando se le dan permisos generales a todos los usuarios, desde el presidente de la compañía hasta el cadete, toda esa pirámide de responsabilidades y de jerarquías, todos tienen el mismo rol y usuario de acceso. Estuve en una organización en la cual todos, y esto que quede claro, todos usábamos el mismo usuario y la misma contraseña. Esto quiere decir que la contraseña la habían marcado para simplificar las cosas. Como éramos muchos y no querían entrar en toda esta parte que es administrativa y tiene una parte tediosa que es el mantenimiento mensual, hablamos de política de seguridad informática desde el lunes en adelante, todos usábamos el mismo rol. Éramos casi 70 personas en esa área, todos con el mismo usuario. Usábamos el usuario de un compañero de nombre Pablo, y usábamos Pablo G, porque era su apellido, y todos poníamos de contraseña Pablo G en minúscula. Y vos decís, che, pero ¿todos hacían todo? No, claramente que todos no hacíamos todo, pero como era muy difícil configurar la plataforma de acceso, pero un único usuario con privilegios de administrador, es decir, el que puede hacer absolutamente todo, y todos hacíamos lo mismo. Y después surgían los principales problemas que eran nadie se hacía responsable de nada. Si yo me había equivocado en algo o borré algo sin querer o di de alta algo sin querer, ¿a quién le digo que se equivocó? ¿A quién le digo que preste más atención? ¿A los 70? Porque, de vuelta, todos teníamos el mismo usuario. Las pistas de auditoría, cuando hablemos de auditoría de sistemas y vamos a hablar de las pistas de auditoría, las pistas de auditoría decían que siempre el usuario era Pablo G. Y pero Pablo G, ¿cómo trabaja este muchacho? Trabaja por 70. En realidad eran 70 que trabajábamos bajo el mismo usuario. De modo tal que para ir cerrando esto, yo necesito establecer específicamente los permisos y, de vuelta, esto, por más que sea técnico,
tiene que tener una mirada funcional o de quienes gestionan los datos de esos sistemas. Otra cosa novedosa que ustedes tienen en el programa son los mecanismos de gobierno que tienen las organizaciones. Cuando digo mecanismos de gobierno, estamos haciendo referencia a los marcos normativos. Estos marcos están pensados principalmente para la gestión técnica de los sistemas. Pero ¿qué ocurre? Como yo necesito utilizar tecnologías y necesito que los sistemas desde el punto de vista técnico respondan a decisiones de tipo administrativo, es decir, a decisiones de tipo funcional, tengo que entender lo que son esos marcos normativos. En particular, muchos de estos ustedes los van a estar escuchando a lo largo del resto de las materias de la cursada de la carrera y algunos de ellos los van a estar escuchando en forma profesional. Casi todos van a estar hablando de las normas ISO, de modo tal de que esas normas ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, establece niveles mínimos que son de cumplimiento y de, en principio, verificación, que de alguna forma aseguran lo que mencionábamos cuando hablábamos de los sistemas de gestión, de los ERP, que eran los sistemas que tienen las mejores prácticas incorporadas. Dentro de las ISO van a estar la 9001 de aseguramiento de calidad archiconocida y muchas más. En particular, en tecnologías de la información, se habla hoy de la seguridad, y esto de vuelta lo voy a retomar en detalle del lunes en adelante, perdón. Se habla de las normas 27001, que hacen a la seguridad de la información dentro de las tecnologías y los sistemas de información. En particular, dentro de estos marcos que están acá, el modelo de referencia más conocido o más utilizado para mejorar la calidad, el desempeño de los procesos, la optimización, es el que se llama CMMI. Este modelo CMMI, de vuelta, si bien es técnico, tiene que tener en cuenta muchas cosas que hacen a la funcionalidad que cada organización tiene. Esto va a implicar que, si bien técnicamente los puedo llevar a la práctica, yo tengo que saber qué llevo a la práctica. Y, como más de una vez he dicho, y lamento reiterar esto, si yo me dedico a la gestión de organizaciones, hay algunas cosas que por más que sean técnicas, no puedo dejar en manos de la gente o de los grupos técnicos que tomen ese tipo de decisión. Porque, de vuelta, la decisión técnica me va a afectar a mí en la gestión de la empresa. Y si la decisión técnica no ayuda al funcionamiento de la empresa, estoy generándome problemas y estoy en principio en una posibilidad de tener algún tipo de error. ¿Qué hace el CMMI que es diferenciador para nosotros? Específicamente nos van a interesar todo lo que está relacionado con el desarrollo de software. Específicamente del jueves en adelante hablamos de las customizaciones, hablamos del modelo SAPI, de lo que son las customizaciones, de todo lo que está relacionado con la gestión de los proyectos de tecnología y específicamente el mantenimiento y la operación de soluciones tecnológicas. De vuelta, son temas técnicos en algún aspecto. Yo debería establecer una serie de mecanismos que hagan a la gestión técnica de los sistemas, pero en principio tengo que entender que estos temas, voy a sacar esto que está resaltando, estos temas terminan impactando en las organizaciones y esas organizaciones se gestionan desde el punto de vista administrativo, más allá de la mirada técnica. Es así que el CMMI introduce dos conceptos claves, la madurez y la capacidad. La madurez va a depender de el nivel global de formalización y control de procesos que cada organización tenga. No quiero meter púa porque ustedes tienen el resto de su carrera para hablar de gestión de organizaciones, pero los que estén trabajando se van a dar cuenta que hay algunas organizaciones que dicen hay que cumplir con todo lo que el sistema tiene porque lo tienen estructurado medianamente el proceso, y hay otras que directamente dicen, bueno, lo anotamos en un papelito y después vemos. Eso de que lo anotamos en un papelito y después vemos, entre nos no debería ocurrir.
Sin embargo, ocurre. Si recuerdan cuando hablábamos de las etapas de las organizaciones y la adopción de la tecnología y decíamos procesos manuales, automatización, informatización y transformación, hay algunas partes de las organizaciones que aún siguen siendo de procesos manuales. Esto implica que la decisión la tiene que tomar una persona sin ayuda de la tecnología en función a, no sé, a criterios que son absolutamente propios y de discreción. Entonces, el CMMI lo que hace es entender la madurez que puede tener la organización y específicamente la capacidad, que es el grado de desempeño de un proceso específico. Esto no es un tema menor. Hay organizaciones que son muy organizadas, hay organizaciones que son muy desorganizadas. No les voy a decir, vayan a leer mi tesis ni nada por el estilo, pero en estos años de desempeño profesional barra académico, lo único que puedo decir como verdad revelada o axioma es que la tecnología no hace mejor a las organizaciones, la tecnología revela el funcionamiento de la organización. Si la organización es eficiente al meterle tecnología de todas las complejidades que esto pueda tener, va a ser mucho más eficiente. Ahora, si la organización es descontrolada, no hay control por oposición, no se siguen procesos específicos, en vez de tener sistemas que estén trabajando, se trabaja por impulso, por necesidad o por en forma reactiva, llamémosle, la tecnología lo único que va a terminar haciendo en ese tipo de organizaciones es complejizar. Y es así que el CMMI habla de que hay 5 niveles. El primero es el nivel inicial, donde los procesos son impredecibles y reactivos. El segundo, donde se habla de los procesos gestionados, donde los procesos básicos, de vuelta, los básicos, están planificados y controlados. Un proceso básico en una organización que si no sería fuente de muchos inconvenientes es, por ejemplo, la liquidación de haberes. Che, yo sé que tengo que pagar los sueldos y los que estamos trabajando en ese lugar queremos cobrar el sueldo, así que un proceso que más o menos va a estar planificado, se tiene que hacer a último día del mes o a principio del mes siguiente, un proceso que más o menos va a estar gestionado, no sabemos si bien o mal todavía, pero seguramente va a ser la gestión del pago de los haberes. En cambio, cuando hay estandarización a nivel organizacional, y esto no tiene otra opción de aplicarse si se trata de una empresa que tiene más de una sucursal, y uno podría decir desde el punto de vista, y ahora piénsense ustedes en la dirección general de todo el grupo de sucursales de esa empresa, yo desde arriba voy a querer que todas las sucursales, bien o mal, no estoy haciendo juicio de valor todavía, pero que todas sigan un proceso estandarizado en cada sucursal, que todas facturen de la misma forma, que todas cobren de la misma forma, que todas registren de la misma forma, que todas controlen el inventario de la misma forma. Hay procesos que están, eh, ¿cómo decir?, con miles de años, bueno, miles es grandote el término, que tiene cientos de años de hacerse en las organizaciones de todas las complejidades que pueden llegar a estar, el proceso se tiene que hacer de la misma forma en todos los demás lugares. Hago un comentario, en el banco en el cual estuve, tenían la idea errónea en un principio, pero después vamos a ver que era por un tema de la cultura de cada lugar, de que los procesos básicos de la gestión bancaria eran idénticos en todos los lugares del mundo. Ellos decían, vamos a clarificarlo así, que una persona que hacía atención al público en la línea de cajas e interactuaba con el cliente, no interesaba si estaba en Argentina, en Singapur, en Brasil, en Estados Unidos, en Londres, en Hong Kong, no interesaba nada porque se supone que la función del cajero humano que atiende al cliente es esencialmente la misma. Pero ¿qué ocurre? El sistema bancario tiene una característica histórica y si no, no hubiera podido subsistir tanto tiempo, que es adaptarse a la cultura de cada contexto. Si en el contexto Argentina el proceso o las funciones que tiene un cajero humano que atiende en una caja funcionan de determinada forma, no es exactamente igual a cómo funciona la banca en Italia, porque tienen diferentes características. Entonces, esto de que los procesos estén estandarizados a nivel organizacional y no necesariamente dentro del mismo país, ahora salgamos de las fronteras nuestras, hacen que se facilite
la operatoria de que todos hacen más o menos lo mismo de la misma forma. De vuelta, los billetes no van a ser de la misma característica. El propio banco en Londres o en el Reino Unido tenía una forma de trabajo con las libras. En el resto de los países de Europa tiene una forma de trabajo distinta porque la moneda euro era común, con lo cual el proceso de conversión de divisas, eh, si bien había divisas de todas las colores, no era exactamente igual dentro de todo el continente europeo. Entonces, el proceso era estándar a nivel organización, incluso mundial en este caso, pero se tenían que adaptar a la cultura y a cada contexto. El nivel 4 es cuando están gestionados mediante métricas y datos estadísticos. Todas las organizaciones quieren llegar a esto, pero para poder llegar a este nivel 4 tienen que estar los 3 niveles anteriores cumplidos. Y finalmente, cuando estamos hablando de un proceso de transformación, estamos en lo que el CMMI llama nivel 5. Y es decir, que la organización se enfoca en la mejora continua, en la innovación, en encontrar nuevas posibilidades de negocios y en encontrar nuevas posibilidades de gestión. Este es el marco más difundido. Van a ver acá, las voy a saltear por tema de tiempo y tampoco vamos a llegar en detalle. Hay otros marcos que hacen a la difusión de los estándares y las normas de gestión de las tecnologías de información. Las normas ISO, lo menciono rápidamente, lo único que voy a decir es lo que me interesa que quede claro para con ustedes. Las normas ISO son estándares desarrollados que lo que hacen es establecer criterios comunes que faciliten, como decimos ahí, calidad y consistencia de procesos. Pero hago una advertencia, llamémosle así. Que yo diga, y esto lo van a ver en miles de organizaciones que dicen, estamos certificados norma ISO 9001. Te felicito, le vas a decir. Lo único que te está diciendo una norma ISO cuando está certificada es que tu proceso está documentado, está comprobado y se hace más o menos siempre de la misma forma. Ahora, no significa que el proceso esté bien planteado. Lo que te está diciendo es que hay una documentación, que se evalúa si esa documentación cuando se lleva a la práctica se cumple y que efectivamente ese cumplimiento se da. No te está diciendo, y esto quítenselo de la cabeza, de que cuando una organización tiene sus procesos certificados por norma ISO, significa que automáticamente los procesos son buenos. No, un proceso está certificado, no significa que sea un proceso bueno o llamémosle de buena calidad. Simplemente te está diciendo que el proceso está certificado, nada más que eso. Ahora, cuando esto lo llevo a las tecnologías de información, y a diferencia de los otros marcos que vamos a ver, el otro que vamos a tocar es el COVID, no el COVID, COVID con T final, lo que me está diciendo es que hay requisitos, enfoque normativo, que esos procesos son certificables, es decir, que la organización puede demostrar que se cumple, y esto lo van a ver, o deberían haberlo visto en sistemas administrativos, pero seguramente lo van a ver en la vida profesional, vamos a llamarlo así, y en la vida profesional van a ver que, y hablo de esto de vuelta el lunes que viene, cada vez que exista la necesidad de hacer alguna auditoría de sistemas o algún tipo de auditoría interna, lo primero que se va a verificar, y es el punto de partida, es saber si primero hay procesos definidos. Puede que sí, puede que no. Hay muchas más organizaciones que dicen tener procesos definidos que en realidad no los tienen, pero hablamos en detalle de esto el lunes, y que después ese proceso, volviendo a aclarar, no estoy haciendo juicio de valor si está bien o mal, estoy diciendo que hay un proceso, no que sea óptimo, no que sea eficiente, no que sea eficaz, estoy hablando de hay un proceso y que ese proceso se cumple. Nada más que eso. Por ejemplo, algo de esto, y si me pongo con la mirada crítica, eh, cuando termina el curso y tomo lista, el proceso está definido, lo llevo a la práctica porque me lo obligan, ningún problema, pero el proceso no está eficiente ni es óptimo de ninguna forma.
Más de uno va a decir, ay, no me abrió el micrófono, uy, se me colgó, uy, estaba mirando otra cosa y en realidad compartí esto y no sé, se me cortó el inalámbrico. Lo cual es cierto, después de 2 horas de transmisión inalámbrica, estar escuchando, lo más probable es que tu inalámbrico se quede sin batería, tu auricular inalámbrico. Entonces, lo que me está diciendo una norma de esto es que hay un proceso y que ese proceso de alguna forma se cumple. No estoy haciendo juicio de valor de si está bien, si está mal, si es eficiente, si es eficaz, si es óptimo o si es optimizable. No estoy haciendo juicios de valor. Ahora, en la seguridad de la información y en la gestión de los servicios de tecnología hay dos procesos ISO, la norma 27001, que habla de la seguridad de la información, de la cual hablamos el lunes en adelante, y la gestión de servicios. Una cosa es la seguridad de la información, es decir, los controles de seguridad, esto de mínima exposición y mínimos privilegios, el revocar los permisos de acceso y todas las amenazas y las vulnerabilidades cuando hablemos de seguridad, sino que también tengo que tener en cuenta la gestión de los servicios de tecnología. Esto significa específicamente ver si las tecnologías dentro de la organización funcionan como se debe. Ahora, la gobernanza, y esto el programa no lo pide, y yo tampoco abordo en detalle el concepto de la gobernanza bajo una norma ISO porque es eh, demasiado avanzada para lo que nos está pidiendo la digamos, el programa de la asignatura. Cuando se habla de esta ISO 38500, específicamente habla de la responsabilidad de la dirección, gestión de la organización con la tecnología. ¿Qué quiere decir esto para pasarlo en blanco y negro? Que cualquier organización puede que sufra un hackeo de datos, un robo de datos. Y esto es un tema técnico, verificar que técnicamente ande todo funcionando, pero también es un tema funcional o de la gestión de la dirección que se tomen las medidas necesarias para asegurar que esa pérdida potencial de datos, ese robo de datos, ransomware y todas las cosas que vamos a ver, tengan el menor impacto posible dentro de la organización. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? El estándar COVID. El estándar COVID es un estándar, un marco de control relacionada con las tecnologías de información y los objetivos de control. ¿Cuál es el propósito de COVID? En definitiva es proporcionar principios, prácticas, modelos y métricas para la gobernanza y la gestión de la tecnología de información. Parece una afirmación vacía lo que voy a decir a continuación, o va a parecer una afirmación vacía, pero hay un concepto y es que las tecnologías en las organizaciones tienen que agregar valor. Y pensémoslo para entender esto en la vida propia. Si yo voy a incorporar en la vida propia determinada tecnología, en principio, pueden haber miles de razones, pero en principio la tecnología que incorporo se supone que me hace mejor o me simplifica mi vida personal. Si esa tecnología que voy a incorporar no me ayuda, en realidad todas aquellas cosas que tecnológicamente no ayudan, en realidad están generando mayor riesgo y están generando un freno. Por ende, cuando voy a incorporar tecnología en una organización, necesito que esa tecnología genere valor para la organización. Comparémoslo con lo que nos pasa en la UBA. ¿Generaría algún tipo de valor que incorporemos algún sistema digital con usuario y contraseña para dar el presentismo? Alguno podría decir, bueno, podemos poner un código QR, está todo bien. ¿Agrega realmente valor el- la complejidad tecnológica que eso implica? Em, el ingresar y salir de todas las sedes de económicas. En todas las sedes de económicas, me van a escuchar decir esto más de una vez, mientras que yo entre con cara de estudiante de económicas, me dejan pasar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Y porque no tenemos ningún tipo de verificación de acceso, no tenemos identificación por huella, no tenemos aplicación que me habilita o no un molinete para ingresar. En otras universidades, vayan, crúcense, ya que estamos en Córdoba, crúcense hasta Facultad de Medicina.
y van a ver que para entrar a tomarte un café en la Facultad de Medicina, tenés que apoyar la credencial de acceso. Y uno diría, pero ¿no es de acceso público? Bueno, la Facultad de Medicina, en su autonomía, dijo que hay que poner molinetes de acceso. Comparémoslo con nosotros. Nuestra biblioteca de lectura tiene un espacio destinado para todos aquellos estudiantes que son de la zona, pero que no son de económicas. De modo tal de que nosotros podemos utilizar el 80% de los lugares y el 20% queda para los de medicina, los de odontología, todo lo que estén dando vueltas por ahí que quieran ir a económicas, entran, como diría mi madre, como Pancho por su casa. Esto, de vuelta, implica que yo podría, si quisiera, colocar molinetes, identificación de acceso para que no ingrese nadie ajeno a la Facultad de Ciencias Económicas. Pero de vuelta, si esto lo llevo a la gestión de tecnología y meto tecnología, lo que me tengo que preguntar siempre es si esto realmente genera valor. Y cuando digo si esto genera valor es, genera valor para la organización. Meter tecnología por meter no genera valor de por sí. Tengo que alinear los procesos, tengo que alinear la aplicación tecnológica y principalmente, y esto es responsabilidad de los que estamos acá, alinear la gestión de la organización. Yo puedo tener la ultra tecnología, pero si no la lidero como corresponde, en realidad lo único que tengo es una complicación de cumplir con cierto elemento tecnológico. Cuando estamos haciendo referencia a estos mecanismos de gobierno, tenemos que entender que la tecnología tiene que generar valor y que la tecnología tiene que ser diferenciadora en el proceso de negocios. Por más que yo quiera tener la super tecnología en un almacén de barrio, no tengo necesidad de incorporar esa super tecnología porque no le genera valor al negocio. Hay ciertos negocios que la tecnología impacta muy poco. Por contraposición, una plataforma de comercio electrónico internacional sin tecnología definitivamente no existe como tal. Y hay muchos modelos de negocios que existen gracias a la tecnología. Si no, el modelo de negocios no existe como tal y la organización no existe como tal. Finalmente, tengo que ir hacia atrás porque lo salteé adrede. Tengo que entender lo que es la estrategia de los sistemas de información. La estrategia de los sistemas de información es, a ver, lo que quiero que se lleven de aquí es, yo no puedo tener una estrategia de tecnología distinta o muy lejana a la estrategia de la estructura organizacional. La estrategia es continua y es adaptativa. Van a ver que se van a planificar acciones operativas, tácticas y estratégicas. Típicamente se habla de dirección estratégica de 3 a 5 años o pensar en horizontes de planeamiento de 3 a 5 años, lo cual está perfecto desde el punto de vista conceptual. Solo quiero remarcar algo muy particular relacionado con un tema que ya vimos, que es la famosa ley de Moore. Tengan en cuenta que la tecnología tiene una obsolescencia que es producto de la evolución que tienen las compañías que venden tecnología. Esto quiere decir, en blanco y negro, que está muy bien pensar una determinada tecnología en un horizonte de planeamiento de 5 años, pero hay que tener en cuenta que las tecnologías van a estar cambiando permanentemente. No porque eh, sea algo que ocurre con, no sé, con las mareas del mar, sino que las propias empresas que se dedican a los negocios de tecnología tienen que generar la necesidad de que las organizaciones necesitan incorporar tecnología más moderna. Si vamos al caso, y esto de vuelta es un ejemplo únicamente, de los que están acá, que utilicen una planilla de Excel, con una mano en el corazón, ¿cuántos de ustedes escriben en una hoja de Excel más de 65.000 filas? Que era lo que tenía la versión del Excel 97, que tiene 28 años de antigüedad al día de hoy, 29. Em, Nadie eh, seguiría utilizando un software viejo, pero el problema de todo esto es que cuando yo gestiono volúmenes de datos, y estoy poniendo un ejemplo muy chiquitito de una planilla de cálculo, poco probable que yo esté escribiendo filas y filas y filas y filas de datos.
o que tenga que analizar volúmenes de datos impresionantes, con una planilla de Excel al menos. A pesar de todo esto, la tecnología me permite meter más de 1 millón de filas y meter 16.384 columnas. Y uno diría, pero me pierdo. Y es probable que te pierdas, pero la planilla permite manejar un volumen de datos que va mucho más allá. Esto implica que si yo hoy puedo seguir utilizando un software que tiene 29 años de antigüedad, es probable que lo pueda seguir utilizando. El único tema es que va a ser obsoleto. El único tema con el hardware es que también la tecnología va cambiando permanentemente. Es más, algunos de ustedes puede que se hayan comprado una computadora a principios de este año y que al día de hoy la placa de conectividad inalámbrica quede lenta respecto a la capacidad que te está transmitiendo tu proveedor de servicio de Internet. Y uno diría, pero no estoy utilizándola en su totalidad. Bueno, no puedo estar cambiando el equipo de forma permanente. Y esto lo quiero mencionar ahora y lo voy a retomar cuando hablemos de proyectos de tecnología, porque la mayoría de los proyectos de los sistemas y de las tecnologías a nivel organizacional se firman contratos que tienen un nombre técnico, SLA, pregunta de examen. Dicho sea de paso también, lo voy a reforzar cuando hablemos, y estos contratos tienen un horizonte de planeamiento de 3 a 5 años. Es por eso que cuando yo en una organización elijo contratar determinados servicios, determinados eh, hardware, software y demás, estoy firmando contratos que van mucho más allá de lo que es la evolución tecnológica. Estoy firmando hoy un contrato mínimo de 36 meses cuando yo sé que la tecnología y el software va a estar evolucionando. Ley de Moore, no llevada como ley a tal efecto, pero sí lo que empíricamente se constató, la ley de Moore va a hacer que la tecnología evolucione cada 18 meses. Entonces, firmo hoy un contrato a 3 años y al año y medio sé que lo que estoy firmando es obsoleto. Incluso más, pensémoslo en cuando compro algún equipo, que los que me venden ese equipo me dicen si yo quiero contratar la garantía extendida y muchos, a ver, porque saben que es un costo importante y demás, contratan la garantía extendida, pero en realidad lo único que están haciendo es una suerte de seguro desde el punto de vista financiero. Cuando uno se pone a mirar en detalle el contenido de ese contrato, esa garantía extendida, lo que estás contratando es que te repongan el equipo en las mismas condiciones, siempre y cuando de acá a 18 o 20 meses el equipo siga siendo fabricado por los fabricantes. Entonces, hay veces que se contratan cosas que son incorrectas contractualmente por un tema de protección, seguridad o vaya a saber qué cosa, pero que en realidad cuando ocurre la necesidad de reemplazar ese equipo por el motivo que sea, la garantía no sirve de nada y es una pérdida financiera que hubo que hacer a los efectos de cuidarse por si de vuelta alguna cosa sucedía. Entonces, esto de la estrategia me lleva a hablar el último tema de esta unidad 3, que es el planeamiento estratégico de los sistemas. Cuando hablamos de planes operativos, tácticos y estratégicos, y estoy seguro, y esto de vuelta, esto que voy a decir acá es pura y exclusivamente para mi asignatura. Lo que ustedes vean en dirección general y las diferentes formas de planeamiento que puedan tener incluso en las organizaciones donde trabajen, ningún problema. Pero en principio, los planes estratégicos están pensados a 3 años, son elaborados por la alta dirección. Acá un mini comentario. Hay veces que los planes estratégicos se ven influenciados por factores externos. Esos factores externos hacen que muchas veces el plan estratégico que se planteó, hubo un factor estratégico y ese plan estratégico no se pudo llevar a la práctica. Comento el caso, bueno, no lo comento el caso, pero no es la primera vez que en varias organizaciones eh, planificaron estratégicamente, lo llevaron a las corporaciones, a las casas matrices dijeron, está todo bien, y el plan estratégico no se llegó ni a ejecutar porque al ser elaborado por la alta dirección y si bien estaban considerándose riesgos externos que podrían llegar a ocurrir, básicamente esos riesgos terminaron cambiando el plan estratégico. En particular, ese plan estratégico de 3 a 5 años tiene que tener en cuenta
Y uno podría decir, bueno, ¿es posible ser una suerte de, no sé, tener una bola de cristal y mirar el futuro? La realidad es que no. A modo de ejemplo, si bien muchos ya habíamos escuchado hablar de la inteligencia artificial y lo veníamos, yo lo escribí en los libros míos hace no sé cuánto, pero no existía hasta el año 2022 algo tan cercano como el chat GPT y sus compatibles y todos los competidores que tiene el día de hoy. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era todo desarrollo, como podríamos decir, interno, eran cosas que todavía no tenían amplia masividad. Es sacando las distancias de la misma forma que pensar que recién las organizaciones empezaron a utilizar equipos de cómputo desde 1950 en adelante. Las organizaciones, la UBA, por ejemplo, fundada en 1821, recién empezó a incorporar tecnología en 1970 porque tuvo necesidad de hacerlo, no porque no supiera que había necesidad de incorporarlo. Pero lo que voy es que la UBA de 1821 hasta 1970, básicamente, no tenía tecnología aplicada a la gestión de todos sus estudiantes y docentes. Lo tenía, lo llevaba en papel, la gestión administrativa y universitaria siempre existió, hasta más que claro, pero no había necesidad de utilizar tecnología. Algunas organizaciones se sorprenden de las inteligencias artificiales con todas sus características que hay, cuando en realidad existían de mucho tiempo atrás, pero que recién vieron la luz con aplicación en organizaciones y con usuarios finales en el 2022. Cuando reedite el video de fechas fundacionales, una fecha fundacional va a ser el 2022 y probablemente una fecha fundacional sea cuando efectivamente estemos hablando de logística autónoma, cuando los autos, vamos a llamar así, los camiones y los equipos que se manejan solos sean una realidad tangible, no embrionaria, no en lugares y ambientes controlados. Cuando esos autos, esos equipos de logística autónomos funcionen, supongamos, por ahí me estoy yendo muy lejos en el tiempo, 2030, dentro de 4 años, probablemente cuando yo ya no necesite contratar o comprar un equipo de logística y contratar un chofer para que lo maneje, porque todo eso lo puede hacer en forma autónoma el equipo, esa va a ser una nueva fecha fundacional porque automáticamente va a cambiar lo que es la cadena de abastecimiento. Y uno podría decir, en algunos países, siempre miramos al gran país del norte, Estados Unidos, en algunos países vos ya pedís la pizza y te la traen con un dron en la puerta de tu casa. Sí, es correcto, hay videos al respecto, em, con una pequeña salvedad. Estamos hablando de un lugar de cobertura limitado. No estamos hablando de masividad. Si vamos a algún caso, vayan a Las Vegas, vayan a Austin, hay taxis que se contratan o Ubers que se contratan y que no tienen chofer. Y a tal punto que esos taxis tienen, para poder circular en un sentido y en el otro, no tienen lo que se llama el frente y no tienen lo que se llama el baúl. No tienen capó, no tienen baúl, porque están pensados en una forma capsular para que, de acuerdo a donde vos vayas, el autito en forma autónoma vaya manejando en un sentido, vaya manejando en el otro. Olvídate el concepto de volante, olvídate el concepto de no sé, el parabrisas y la luneta trasera, olvídate ese concepto, es un auto totalmente cuadrado. Eso que está controlado en determinadas ciudades, cuando se expanda y el auto o el concepto este del tema de la logística se pueda manejar sin interacción humana, ampliamente masificado, me refiero, eso va a ser automáticamente una nueva fecha fundacional. Es un plan táctico. Si las cosas, y esto menciono lo que me interesa a mí, estamos hablando, a mí en la asignatura me refiero, si estamos hablando de que la planeación estratégica la hacen los altos niveles de dirección, bueno, el plan táctico es bajar en diferentes objetivos que se tienen que ir alcanzando en un lapso de 1 a 2 años a nivel medio. Y, por contraposición, el plan operativo van a tener objetivos de corto plazo, objetivos de algunos casos diarios, semanales, mensuales o trimestrales. Muchos de ustedes que el día de mañana trabajen en alguna multinacional van a ver que, eh, al margen de los objetivos mensuales, lo que van a empezar a escuchar a cada rato es el cierre del trimestre, el quarter, se escribe pero le dicen quarter. Tenés que ver con qué trimestre estabas, primero, segundo, tercero, cuarto, porque esos objetivos tienen un impacto en básicamente la rentabilidad que la empresa tiene.
Em, bien. Diferencia entre el plan de sistemas y el plan del negocio. Plan de sistemas, plan del negocio. Yo no puedo pensar la tecnología o los sistemas de información muy alejados de los planes de negocio. Más que claro que van a haber ciertos paralelismos. Por ejemplo, el negocio va a querer obtener un mayor porcentaje de mercado, que sus productos en vez de estar al 6% del mercado, crezcan en los próximos 2 años a un 8%. Ese objetivo de crecer de un 6 a un 8% está perfecto, es un plan de negocio que se plantea y que la organización trabaja para ofrecer productos, para vender, para ganar market share, para lo que corresponda, para el objetivo que sea. Ahora, muchos de esos objetivos mediados del negocio van a tener que nutrirse de las tecnologías. Esa capacidad de nutrirse de lo que los sistemas ofrezcan o de las tecnologías hacen que no pueden estar muy separados unos de otros. Esto va a implicar que si yo necesito tratar de llegar en forma fácil a mis clientes, voy a tener que desarrollar alguna tecnología o incorporar alguna tecnología, que es la otra posibilidad, para que la organización pueda llegar a ese tipo de clientes. Esto va a hacer que si yo planifico crecer en el mercado, voy a tener que planificar no solamente el cambio de la estructura, el cambio de los servicios de logística, sino que voy a tener que incorporar el cambio de las plataformas tecnológicas. Lo digo por comparación, para que lo veamos a la distancia. En el año 2005, el banco en el cual estuve, o sea, 20 años atrás, llamaba a los canales de atención de banca por Internet. La banca en aplicaciones todavía no existía, pero la banca por Internet estaba denominado bajo un paraguas que llamaban canales alternativos. Después llegó la pandemia, la masificación de los dispositivos móviles, etcétera. A tal punto es esto que hay algunos bancos que no existen porque no tienen sucursales a la calle. De modo tal de que esos bancos son absolutamente digitales, les diríamos hoy. Tienen obviamente oficinas, pero si yo quiero interactuar con ir a la sucursal del Banco de Galicia, ir a la sucursal del Banco Patagonia, no existe el concepto de la sucursal porque todo se atiende a través de una plataforma de Internet o una aplicación. Algunos bancos, y lo digo esto por el Banco Provincia, el Banco Nación, el Banco Ciudad y otros bancos en particular, no tenés ni que visitar la sucursal, porque la aplicación está pensada para que, si bien existe la sucursal, vos te saques la fotito para identificarte, subas frente y dorso el DNI, verifiquen todo, quizá muchas de estas cosas automatizadas, y ese tipo de elementos hacen que lo que históricamente, 20 años atrás, era un canal alternativo, ahora puede que sea el canal principal. Por ende, no voy a entrar en misión, visión, valores, objetivos. Se los dejo para los profes de dirección general. Lo único que tenemos que entender es que los planes de negocio se tienen que reflejar en los planes de tecnología. Si yo quiero que mi organización sea mucho más eficiente, le voy a tener que meter tecnología. Ahora, si no acompaño, me estoy quedando en algo totalmente discursivo. Simplemente quiero decir que voy a utilizar determinada tecnología y no especifico cómo la voy a tener que incorporar. A partir del día lunes, que hablamos de proyectos de tecnología, vamos a ver todas las características de cómo funciona un proyecto de tecnología de información. Esos proyectos de tecnología de información compiten, me van a escuchar decir esto más de una vez, compiten con el resto de los proyectos del negocio. Yo no tengo, saben todos desde el punto de vista económico, no tengo capital limitado. Incluso siendo Estados Unidos, que emito mi propia moneda y le digo al resto del mundo lo que vale, yo no tengo capital ilimitado. Entonces, cuando voy a invertir en una estrategia de negocios, también tengo que pensar que voy a tener que invertir en alguna estrategia de tecnología. Y muchas veces, invertir en tecnología hacen que mejore mi estructura y mi planificación a nivel negocio. Para no entrar en mayores detalles, nos metemos en
la evaluación numérica de los sistemas de información, de las tecnologías y demás. Acá muchas de estas cosas ustedes las deberían ver en la materia que se llama, déjenme que vea el programa de ustedes, la materia que se llama Administración Financiera. Esto que voy a mencionar a continuación, ustedes deberían verlo en detalle en lo que es Administración Financiera. En principio, en tecnologías y en los proyectos de sistemas se calculan estos 4 indicadores que están dando vueltas por acá. El retorno sobre la inversión, el NPV o el valor actual neto, el famoso VAN, la tasa interna de retorno y el periodo de recupero. De los 4 que hay acá, no quiero entrar en detalle, no nos da el tiempo a hablar de que la tasa interna de retorno es la que hace que el valor actual neto sea igual a cero y incorporar el concepto de tasa de corte, que cuando la tasa interna de retorno del proyecto es superior a la tasa de corte, tengo que invertir en el proyecto, pero lo único que quiero mencionar acá es que hay veces que yo tengo que tomar decisiones, comillas, no basado únicamente en alguna comparación lógica o alguna comparación matemática. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, vamos a hacer cine de terror. Alguno de ustedes saca de nota 7, alguno de ustedes saca de nota 8. Desde el punto de vista numérico, significa que los alumnos que sacaron 8 son mucho mejores alumnos que los que sacaron 7. Ambos tienen muy buena nota, pero el que se sacó 8 es mejor que el que se sacó 7. Y acá hay un tema que va a depender del tema que te toque, de lo que hayas estudiado, de la facilidad de escritura, y una cosa no menor, que está mediada por quien hace el control, que soy yo, que es la subjetividad que voy a tener al evaluar lo que me estás diciendo ahí. Entonces, no puedo tomar decisiones únicamente basado en lógicas, numéricas o matemáticas. No puedo tomar decisiones únicamente mirando estos elementos. Lo que sí es claro es que el indicador más utilizado para evaluar inversiones de tecnología es el ROI, que es el retorno de la inversión. Básicamente, lo que tengo que entender es que si yo quiero invertir en tecnología, es que quiero obtener beneficios de esa inversión en tecnología. Si no obtengo beneficios, estoy tirando plata, estoy desinvirtiendo al final del camino. Comento un caso, anécdota personal, no voy a decir con qué empresario. En su momento me toca trabajar para una consultora que le daba servicios a un empresario eh, argentino, archiconocido, archiconocido, que no tenía ningún tipo de formación académica. De hecho, había terminado la primaria. Pero bueno, es uno de los principales empresarios de Argentina, hoy en día ya retirado. Em, Cuando le llevábamos todo el análisis que habíamos elaborado con el equipo, pero el que tenía que poner la cara era yo, cuando le llevamos todo el análisis correspondiente de por qué había que invertir en determinado equipo y no en otra cosa en particular, miró todos los números, escuchaba todo lo que yo le iba diciendo, una persona muy cordial, y básicamente me cortó todo y me dijo, mirá, pibe, yo quiero sacar 150.000 unidades. Con esta inversión en maquinaria, si salen 150.000 unidades, me doy por hecho. Le habíamos hecho un súper, no va a sonar pedante esto, el súper análisis de costo, la súper proyección financiera, la súper, ¿cómo decir? Análisis de la inversión y las rentabilidades y el diferimiento de impuestos, todo muy bien hechito, muy bien planteado. Yo quiero sacar 150.000 unidades. Si saco 150.000 unidades de esta maquinaria y la maquinaria sigue funcionando después de las 150.000 y me puede sacar las 150.001, esa una unidad, después de que había recuperado todo lo que en su cabeza tenía, era absolutamente rentable. Yo después de la consultora esa me fui. Algún contacto me quedó. Pregunté, che, lo que le habíamos hecho a don Ricardo, bla, bla, bla. Y me dice, ¿me podés creer que este señor, dice, tenía el número en la cabeza? Sacó casi 230.000 unidades de este proceso y todo lo que habíamos hecho, que de vuelta estaba muy bien hecho, no le sirvió de nada. ¿Por qué? Y porque él tenía en claro cuánto quería invertir y cuánto era lo que iba a esperar como retorno. Cuando hablamos de la inversión en tecnología, tengo que entender que el retorno de la inversión es
el indicador más utilizado para la tecnología, lo cual tiene cierta lógica. Los otros cuatro, paso acá, el valor actual neto, el famoso VAN, más la tasa interna de retorno, más el periodo de repago, el periodo de recupero, eh, son números financieros. Ahora, el retorno a la inversión, cuando estoy hablando de inversión en tecnologías, no estoy hablando de que me compro una Ducato o una Fiorino para hacer la logística, la distribución, donde podré elaborar pros y contras de qué auto, qué camioneta de distribución me conviene comprar, etcétera. Pero yo tengo dos cosas comparables. Y no tenemos que olvidarnos principalmente que la tecnología es un intangible. Y esos intangibles tienen que ser evaluados más allá de lo estrictamente numérico. Si el día de mañana ustedes están trabajando en alguna organización y en esa organización dicen que van a hacer un recambio tecnológico y te dicen, voy a elegir instalar SAP o voy a elegir JD Edwards o voy a elegir, no sé, Finnegan o voy a elegir cualquiera de los que estén en el mercado, una cosa para vos profesionalmente va a ser conocer en detalle cómo manejar una tecnología como SAP que manejar una tecnología como un Beckerman. No, no es lo mismo profesionalmente una tecnología que la otra. Los resultados que la tecnología va a dar son distintos. Creo que también mencioné que trabajé para una compañía que era competidora de SAP, habiendo trabajado para una consultora de SAP, y esta compañía que decía que era el SAP de bajo costo, más de una vez me han escuchado decir en clase, no lo voy a repetir por acá, que la compañía era muy buena y el argumento de venta era que éramos el SAP low cost. Y el argumento de venta se caía porque la tecnología hacía las cosas que hacía SAP o funcionalmente lo mismo, pero no tenía ni punto de comparación con las ventajas que tiene la tecnología SAP. Finalmente, el caso de negocios. ¿Qué es un business case? Y esto hay que enfocarlo porque es lo que vamos a comenzar el día lunes cuando estemos hablando de incorporar tecnologías en las organizaciones. ¿Qué es un caso de negocios? Un business case es principalmente un documento. En ese documento yo voy a establecer los argumentos por los cuales elijo, y esto se supone que hice todo el análisis previo, de vuelta. Si no hago el análisis previo y si no me preocupo de hacer comparaciones y de investigar y demás, no hago un business case, tiro una moneda al aire y digo, si cae seca, compro tal cosa, si cae cara, compro tal otra. Pero estoy tratando de agregarle, perdón la palabra ampulosa, cientificidad, o sea, ciencia a la decisión de incorporar tecnologías en una organización. Entonces, un business case es, en definitiva, un documento estructurado que presenta los argumentos necesarios para evaluar, aprobar o rechazar una iniciativa. No es nada más que eso. ¿Qué hace al business case tan importante? Bueno, yo tengo que entender que cuando analizo un negocio o una tecnología que voy a incorporar en mi organización, tengo que ver el impacto que esa tecnología tiene en los demás lugares. A modo de ejemplo, en una compañía, en una consultora en la cual estuve, presentamos un caso de negocios que lo terminaron aprobando y le habíamos dado todo el esquema de cómo se tenía que incorporar esa tecnología. Nosotros habíamos hecho la evaluación, la habíamos planteado y le habíamos dado todo lo que es la especificación técnica. Hago un mini comentario. En los celulares que tienen ustedes ahora es casi seguro que ni miraron el manual. A lo sumo vieron cómo se capturó una pantalla, a lo sumo vieron cómo se podía hacer para que con el sistema operativo me grabe un videíto en forma automática, pero no miraron en detalle el manual. Pero lo digo porque esto es lo que habitualmente hacemos todos, me incluyo, como personas. Dentro de esas tantas cosas, comienza la ejecución del proyecto, qué sé yo, el aprovisionamiento, y empezamos a recibir quejas de esta empresa porque lo que le habíamos recomendado no funcionaba, en una cosa muy particular, porque cuando iban a imprimir mucho, se trababa el papel. Y decía que la impresora que le habíamos vendido, perdón, que le habíamos recomendado, no funcionaba para el proceso de negocios que ellos tenían. Vamos, en realidad, vamos, va gente de la consultora, y básicamente, después de recorrer esto, en la especificación técnica decía que el papel tamaño A4 que tenía que ser utilizado tenía que ser de 75 gramos. Pero la gente de la organización
porque era un papel más barato, y ahora voy a explicar por qué es más barato por un tema de gramaje. En vez de comprar tamaño de papel A4 de 75 gramos, compró A4, pero de 70 gramos. O decir, 5 gramos en un metro cuadrado, ¿cuánto puede ser la diferencia? Bueno, si ustedes van a comprar una resma de papel a cualquier librería, te van a decir, la de 70 gramos cuesta tanto, la de 75 cuesta un cachito más. Y te vas a dar cuenta, imperceptible, que el papel de 75 gramos es un poquito más pesado que el de 70. Y uno puede decir, bueno, está bien, un gramito a la hoja. ¿Qué importancia tiene? Bueno, en el proceso de analizar esto, tiene importancia porque puntual y específicamente el tipo de papel con alto volumen de impresión, toda impresora empieza a despedir calor. Y el papel de 75 gramos aguanta el calor más que el de 70. Entonces, cuando mandaban a imprimir, estábamos hablando de 2.500 hojas automáticamente, pum, 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 impresora a alta velocidad, se trababa cuando mandaban a imprimir mucho, cuando mandaban menos volumen no pasaba nada, porque el fusor empezaba a juntar papel y hacía que las hojas que iban saliendo se empezaban a arrugar. Cuando una se empezaba a arrugar, la otra se trababa, hasta que al final se trababa toda la impresión. Bueno, en estos casos de negocios, yo los tengo que hacer para que la empresa pueda evaluar la inversión en tecnología junto con otros tipos de inversiones. Lo que tienen al final, y esto lo dejo para que ustedes lo lean, es un business case de ejemplo. Esto está tomado de una empresa en la cual estuve. Es un caso muy particular donde están llevando el email a la nube. Esto estamos hablando del año 2014, muy anticipadamente a lo que muchas organizaciones tienen al día de hoy. Esto es 12 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? Casi 12 años atrás. Eh, Vean qué tiene, y esto es por un tema de vuelta, no para ser evaluado, para que me digan, ¿qué es el alcance funcional? Pero para que entiendan lo que comprende un business case, lo puse a modo de ejemplo, están acá los indicadores que hacen a esta adopción tecnológica o a esta incorporación tecnológica. Vean que esto es un proyecto que tenía una inversión de $3.200.000, tiene gastos post-implementación, de esto voy a hablar en detalle el día lunes, 1.300.000, que iba a tardar 21 meses, terminó tardando 23, la duración de ejecución del proyecto, vamos a hablar de las horas hombre, etcétera, y el valor actual neto es negativo, o sea que yo, cuando estoy diciendo que voy a perder, si traigo todos los valores al día de hoy, $1.700.000, significa que esta plata que está acá no la recupero nunca. Y el retorno por la inversión, fíjense que lo que está dando vueltas por acá, clasificación del proyecto es de valor estratégico y de mitigación de riesgo. Sí, pero yo invierto plata en perder esto y voy a tener una tasa interna de retorno negativa. Imaginemos un plazo fijo que en vez de pagarte el 10% anual, te paga un menos 11,78 anual. Es decir, que si vos pones, vamos a hacerlo bien fácil, 100 pesos, te va a devolver 87. Pero me tenés que devolver mínimo 100 después de un año. Sí, sí, en vez de devolverte 110 con un 10% anual, te devuelve 87 porque se descapitaliza a lo largo del año. Nadie racionalmente invertiría en este tipo de tecnologías que te hacen perder plata. Pero ¿qué ocurre? Como tiene valor estratégico, y de vuelta, lo dejo para que lo lean y se desasnen de este tipo de cosas, como tiene valor estratégico, y después explico el lunes por qué, estos proyectos de valor estratégico incluso pueden tener una rentabilidad y un retorno negativo, y así todo ser proyectos que están aprobados.